de Grassmann, es parte de lo que los preliminares de mi trabajo de tesis de doctorado. Bueno, comenzamos agradeciendo primero al comité organizador la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes y por supuesto a la audiencia que amablemente nos acompaña. Entonces iniciamos con una pequeña introducción explicando lo que son las grassmannianas, que las podemos ver como una familia de variedades complejas compactas en el sentido de la topología diferencial, que podemos pensarlas como una generalización del espacio proyectivo complejo de dimensión n, que es el cociente de Cn más 1 excepto el 0, modo 1 relación de equivalencia, donde Ct y W, complejos no cero, están relacionados, si solo si uno es múltiplo del otro, para cualesquiera complejos Ct, W no cero. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta plática? Pues va a ser presentar una topología para estas variedades, cómo las podemos empujar en el proyectivo vía el denominado encaje de Floquet y por supuesto mostrar algunos ejemplos ilustrativos en los que se pueda apreciar la geometría de las grassmannianas. En objetos definidos sobre C, dim_x va a representar la dimensión compleja. Por espacio proyectivo entenderemos espacio proyectivo complejo, etc. Bueno, entonces, ¿qué va a ser una variedad topológica? Bueno, va a ser de dimensión n, va a ser un espacio topológico Hausdorff, m, segundo numerable que sea localmente euclidiano. Entonces, ¿qué significa esta última parte? Que para cada punto de la variedad va a existir un abierto U que contiene a dicho punto y un homeomorfismo phi de U a B, donde B es un abierto de Cn, y cada par U, phi, que es lo que se denomina carta de M. Entonces, puede suceder que haya traslapes entre una carta y otra. Entonces, aquí la condición que se debe satisfacer es que la función de transición sea suave. Entonces, esto es que este llamado cambio de coordenadas, la expresión que tenemos aquí, sea holomorfa. Entonces, cuando eso pasa, lo que tenemos es una variedad compleja. Entonces, bueno, ¿qué son las grassmannianas? Bueno, consideremos un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, la grassmanniana GKB va a ser el conjunto de subespacios lineales de dimensión k de B. Entonces, simbólicamente, así lo tenemos representado. Ahora bien, como cualquier espacio vectorial de dimensión n sobre C es isomorfo a Cn, entonces la grassmanniana podemos estudiarla simplemente como GKN, donde esta notación representa GKC, el espacio vectorial Cn. Y entonces, bueno, como cualquier K-plano W en Cn, está generado por un conjunto de K vectores linealmente independientes, expresados de esta manera. Entonces, podemos representar matricialmente a W como una matriz de K por N de rango K, que es la expresión aquí que tenemos número 1. Donde aquí las filas de la matriz son los vectores generadores de la grassmanniana, del elemento. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos gráficos. En la figura A tenemos la grassmanniana G1,2, que son todos los subespacios de dimensión 1 de C2, que son las rectas. Aquí en el plano complejo no se alcanza a ver, pero es el plano complejo. Entonces, todas las rectas que pasan por el origen. La parte B es G1,3, que en este caso ya son las rectas que pasan por el origen en el espacio complejo C3. Y son ahí esas rectas que se ven en azul. Y G2,3 es el conjunto de planos que pasan por el origen en C3. Entonces, esto sería la geometría de estos ejemplos. Bueno, ¿qué puede pasar? Podemos decir, bueno, pero un subespacio W no está generado, no tiene una representación única. Puedo tomar otros dos vectores que me generen el mismo subespacio W. Entonces, ¿cómo detectar cuándo son iguales la misma grassmanniana? Entonces, bueno, basta ver que esos par de vectores sean linealmente independientes. Dicho de otra manera, supongamos que tenemos esta grassmanniana que les presentaba aquí, W y W tilde,
Su representación matricial sería la siguiente, la que se muestra aquí en la pantalla. Y entonces, si somos capaces de encontrar una matriz invertible de 2 por 2, de manera que pueda pasar de una matriz a la otra, entonces serían equivalentes por renglones y por lo tanto el subespacio que me generan es el mismo. Entonces aquí lo que hacemos, podemos darnos cuenta que la submatriz formada por las primeras dos columnas de W es invertible, se puede usar el criterio de la discriminante fácilmente. Y aquí hacemos un cálculo medio extraño, que es W12 a la menos 1. Este 1, 2, aquí de subíndice indica que tomé las columnas 1 y 2 de W. Entonces, calculo la inversa de esa submatriz, multiplico a la izquierda por W, y podemos comprobar que simplemente esto es igual a W tilde de 1, 2 a la menos 1 por W tilde. Entonces, puedo simplemente despejar W, por ejemplo, multiplicando por W12 en ambos lados, y ya obtenemos finalmente que W es igual a G por W tilde. Entonces, ya encontré una matriz invertible G, que es el producto de estas dos, y puedo llegar de una matriz a la otra, por lo tanto, estas W y W tilde representan el mismo elemento de G24. Entonces, no hay problema por esa parte, ambigüedad en ese sentido. Entonces, ahora vamos a ver cómo poderle dar a la grassmanniana estructura de variedad compleja. Entonces, aquí consideramos un conjunto de índices I1 hasta IK, de cardinalidad K, de IN, que va a representar el conjunto de los primeros n números, donde n es la dimensión del espacio en GKN, y 0 va a ser el complemento de esa IN, es decir, son los que no están ahí en IN. Voy a considerar BI0, el subespacio de Cn, como el n menos k planos, generado por los EJ, tales que EJ está en este I0. Aquí estoy utilizando esta notación que son los vectores canónicos de Cn. UI va a ser las W, los puntos en la grassmanniana, tales que intersecados con esa DI0 que estamos definiendo acá atrás, sea 0, el subespacio 0. Aquí por abuso de notación no le puse las llaves, pero debe llevar las llaves, que indican que es el subespacio 0. Bueno, entonces, algo que se puede ver fácilmente es que cada W en esta UI va a tener una representación matricial única. ¿De qué manera va a ocurrir esto? Bueno, simplemente puedo usar la reducción por renglones de la matriz W en UI que yo utilice, y por la unicidad de la forma escalonada reducida por renglones, entonces esa matriz va a ser única. Entonces ahora las K por N menos K entradas de la I0ésima submatriz WI0 de WI, es decir, tomo mi W en UI, hago mi reducción, lo pongo en su forma escalonada reducida por renglones, obtengo WI. Aquí, en la iésima submatriz, lo que voy a tener, es decir, ¿qué se entiende por iésima submatriz? La que está formada por las columnas I1, I2, I3, etcétera, hasta IK. Entonces, esa submatriz que se forma va a ser la identidad, y me quedo con los elementos de esa submatriz que no son los que están fuera de esa submatriz. Entonces, lo que voy a tener es una dirección de conjuntos que va a depender, por supuesto, del I que esté considerando. Entonces, pi de UI a C, K por N menos K, para cada I que yo tome aquí, subconjunto de IN. Entonces, se puede probar que la intersección de cualesquiera dos abiertos bajo phi I va a ser un abierto aquí en C, K por N menos K. No importa cuáles I e I' yo tome. Este mapeo, composición, va a ser holomorfo en dicho abierto, y por lo tanto, estos mapeos phi junto con UI me van a dar a GKN una estructura de variedad compleja. ¿Y cuál va a ser la dimensión? Es K por N menos K.
Entonces se puede probar también que con esta topología GKN va a resultar compacta y conexa. Entonces tenemos esta descomposición aquí mostrada en la figura, en la pantalla, perdón, que GKN va a ser la unión de todos esos abiertos U. Bueno, vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poquito más. Entonces, para la grassmanniana G12, yo tengo aquí dos posibles índices de cardinalidad 1, que son simplemente el que contiene al 1 y el que contiene al bus. Entonces, I0 para el primer caso del inciso A sería 2. Entonces, el B2 correspondiente sería el generado por E2. Y aquí, si I es 2, el I0 sería 1. Y el B1 sería generado por E1. Aquí también, por abuso de notación, estos números tendrían que ir entre llaves, porque son conjuntos en realidad, pero para no arrastrar tanto la notación, vamos a hacer un poco de abuso. Entonces tenemos aquí los abiertos U1, que van a ser las rectas en el plano complejo que intersecadas con el plano general, la recta B2 sea 0, y U2 van a ser las rectas que intersecadas con la recta B1 sea 0. Entonces esta sería la descomposición de G12 como esta unión, y aquí por cálculo la dimensión de esta variedad va a ser 1. Entonces, geométricamente, podemos ver aquí en la figura A, el abierto 1 va a ser toda la colección de estas rectas azules que se pueden apreciar aquí del plano complejo, y el cerrado P2 va a ser esta recta roja. Es decir, es casi todo G12 excepto el eje Y, el eje vertical. Por otra parte, el abierto U2, que se muestra en la figura del inciso B, van a ser casi todo G12 excepto la línea horizontal o el eje X del plano complejo. Entonces, aquí geométricamente se puede comprobar que la unión de estos dos, U1 y U2, me da todo G12. Entonces, esta sería la geometría para este ejemplo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo lo podemos empujar en el proyectivo? Bueno, para esto podemos entender la grassmanniana como un subconjunto de este espacio proyectivo, P del producto exterior lambda K de B, que es de dimensión combinaciones de n en K-1, y la idea para hacer esto va a ser la siguiente. Vamos a fijar una base de B, con los vectores generadores de 1, B2 hasta n. Elijo una base para mi W, para cada elemento de GKB. Y entonces, como cada WI de la base de BW se expresa de manera única, como combinación lineal de los BJs, que son los de la base de B, entonces podemos asociarle aquí podemos asociar una matriz A con entradas A y J de tamaño K por N, donde los A y J son los escalares aquí de la combinación lineal. Tercer paso, al elemento W le podemos asociar el punto W en P del exterior, lambda KB, cuyas coordenadas homogéneas, que se conocen en la literatura como coordenadas de Flocker, son los menores K por K de la matriz. Entonces, no se preocupen aquí por esto, es un poco de tecnicismo. Ya vamos a ver un ejemplo dando unos más detalles. Entonces, bueno, de manera abstracta, el punto W el punto W aquí del numeral 3 es simplemente el producto cuña de los vectores W1 hasta WK. Entonces, lo que voy a tener va a ser una función psi bien definida, que va a ir de GKB al proyectivo P de lambda KB, que de manera matricial se puede reescribir como está en la expresión 3. A cada W, cada K-plano W, GKB, le voy a asociar las coordenadas que son los menores, como dije, de la correspondiente matriz dada por los índices. Entonces, bueno, no se preocupen por esta parte técnica. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces,
Entonces, esta imagen de la grassmanniana en el proyectivo va a ser un conjunto de ceros de una familia especial de polinomios cuadráticos en los menores k por k de W. Estos polinomios se conocen como relaciones de Blocker. Si quieren más detalles, esto se puede consultar aquí en el libro de Harris, Principios de Geometría Algebraica, en estas páginas. Entonces, bueno, aquí con la topología ya de Zariski, la imagen va a ser un conjunto cerrado que vamos a conocer ya como variedad de Grassmann. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto. Entonces, nuestro ejemplo estrella en lo que sigue va a ser G24. Entonces aquí los vectores fila, como de costumbre, son los generadores de la grassmanniana, de un punto W, perdón, de G24. Y le voy a asignar estas coordenadas homogéneas. Aquí cada P y J, como ya había explicado, es la submatriz correspondiente a los índices I y J. El índice I me indica la columna que estoy tomando, es decir, es la iésima columna, y la J me indica, las I y J me indican las columnas que estoy tomando. Entonces aquí las puedo ordenar de manera que vaya en orden creciente, sin ningún problema. Entonces, si tengo dos representaciones, por ejemplo, distintas, W tilde de un G24, elemento G24, entonces, pues, existe una P L2C invertible, tal que W tilde es P veces W. Puedo llevar una matriz a la otra, ¿no? Que es básicamente lo que hicimos. Entonces, aquí un cálculo matricial muestra que el menor P y J tilde es, disculpen, el menor P y J tilde es simplemente lambda veces el P y J correspondiente, donde esta lambda es el determinante de esta matriz P que habíamos dicho al inicio. Entonces, el P12 tilde, P13 tilde, etcétera, es lambda veces P12, P13, P14. Entonces, por lo tanto, estos dos puntos realmente son el mismo pensándolo en el proyectivo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo sabes que hay al menos uno que sea distinto de cero para que tenga sentido que estés tomando el proyectivo P5 en este caso? Bueno, como estoy considerando un elemento W en G24, entonces la matriz W o cualquier representación matricial que tome va a tener rango 2. Entonces, por lo tanto, cualesquiera de todos los P y J, al menos uno de ellos tiene que ser distinto de cero. Porque si todos fueran cero, entonces estaría diciendo que todas las columnas son múltiplos de una de ellas. Y entonces ya no tendría la independencia lineal de los vectores generadores. Entonces, al menos uno de esos P y J tiene que ser distinto de cero. Entonces, la función sí que dijimos está bien definida. Entonces, bueno, para probar un encaje debemos probar qué es la inyectividad. Esto se puede hacer con un cálculo matricial. No me voy a poner a dar muchos detalles por cuestión de tiempo, pero es simplemente hacer cuentas con álgebra lineal, ¿no? Y entonces es básicamente la idea que les he comentado, ver que existe una matriz que puedo llevar de una a la otra, y entonces es inyectiva la función. Entonces ahora, si tengo un elemento W, ¿cómo puedo calcular las ecuaciones cartesianas? Paramétricamente es la que está dada aquí en el sistema 9, con sus 4 subecuaciones. Entonces tengo 4 variables, X, Y, Z y U. Y pues simplemente aquí la primera columna que tengo, estoy diciendo que estoy dando un elemento de W en G24, que está generado como combinación lineal, perdón, de el primer vector con el segundo vector generador. Entonces, por álgebra lineal, el número de ecuaciones que voy a requerir para poder expresar dos planos van a ser dos ecuaciones cartesianas, y cada una de ellas va a ser en 3 indeterminadas. Entonces, vamos a tener 4 posibles ecuaciones según se consideren estas 3 combinaciones de variables. Entonces, para obtenerlas, ex profeso, resolvemos el sistema 9 para las incógnitas alfa y beta.
Entonces aquí les hago un poco de trampa porque usando, para el caso X, Y, Z, por ejemplo, lo que hacemos es resolver 9A y 9B de este sistema, las primeras dos, y simplemente sustituyo, por ejemplo, la solución en 9C, la tercera ecuación que no usé. Para el caso XYU, la misma solución que obtuve acá, la sustituyo en 9D y obtengo estas ecuaciones, que si pueden observar, me quedan en términos de las P y J, es decir, de las coordenadas homogéneas o las coordenadas de bloque. Entonces, así quedaría, ¿no? Entonces, similarmente, es solo hacer cuentas, puedo obtener todos los posibles casos y todas, absolutamente todas las ecuaciones de la Grassmanniana me quedan en términos de las coordenadas de bloque y vamos a ver qué ventajas tiene esto. Entonces aquí la relación de bloque que satisfacen, o el polinomio cuadrático que habíamos dicho, es este. X12 por X1, X34 menos X13, X24 más X14, X23 es 0. Y bueno, lo que nos está diciendo esto es que la Grassmanniana G24 está naturalmente realizada como una hipersuperficie cuádrica no singular entre 5. Entonces, quienes quieran ver cómo se obtienen aquí estas relaciones de Blocker, pueden consultar aquí la referencia, que es el libro de Griffiths y Harris de Geometría Algebraica, en la página 211. Bueno, entonces ahora esta parte vamos a ver cómo es posible también asignarle una estructura de CW complejo a las Grassmannianas. Entonces aquí tenemos la definición de John Henry Constantine Whitehead, que definió lo que es CW complejo como el espacio Hausdorff X, junto con una partición de ese espacio en una colección de subconjuntos ajenos que satisface estos cuatro axiomas. De hecho, como aquí los UIs y todo eso que habíamos mencionado anteriormente son finitos, tengo un número finito de UIs, entonces aquí la condición 4 en realidad sale sobrante. Y nada más nos quedaríamos con las tres primeras. Pero bueno, eso son cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, para poder hallar esa descomposición, vamos a considerar una bandera completa en Cn. Esto es una sucesión de subespacios vectoriales de Cn encajados unos dentro del otro, de manera creciente. Es decir, 0 es el subespacio 0, por abuso de notación no le pongo las llaves, B1, aquí va a ser el generado por el vector E1, B2 va a ser el generado por E1, E2 y etcétera, así me voy. Entonces, en este caso, cada espacio vectorial BI tiene dimensión I, precisamente, porque está generado por I vectores, los I vectores canónicos, los primeros I vectores canónicos. Entonces, el conjunto de estas W, cuya intersección con cada BI sea de una dimensión específica, es lo que vamos a denominar delta 5. Entonces, vamos a tener la sucesión creciente estricta de subespacios dada en 16. Interseco la sucesión 15 con W. Y vamos a tener esta sucesión que se muestra aquí en la pantalla. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, con esto ya puedo definir lo que es una celda de Schubert abierta. Doy una sucesión no creciente de enteros no negativos ahí, de A1 hasta acá, acotados entre 1 y n menos k. Entonces este conjunto W, WA1 hasta acá, va a ser el conjunto de W en GKN, tales que la intersección de esta W con este espacio de n menos k más i menos i tenga la dimensión específica i. Entonces esto es lo que llamamos celda de Schubert abierta. Entonces su cerradura se puede probar que es este conjunto donde simplemente tomamos el mayor igual, que es lo que vamos a denominar celda cerrada de Schubert. Y esto nos va a dar una variedad analítica de GKN. Entonces, bueno, podemos construir una base especial, BW, de un K-plano arbitrario en esa celda abierta, de manera que tenga una representación matricial única, de la forma que se expresa aquí en 19.
Puede parecer un poco engorroso, un poco sacado de la manga porque queda así la expresión, pero ya lo veremos en un ejemplo. Entonces, aquí el 1 de la iésima fila se halla en la columna n menos k más menos i, como dato. Entonces, bueno, recíprocamente, cualquier matriz de la forma 19, que es esta que les acabo de presentar, describe también un K plano W ahí, en ese WA1A2. Entonces, por lo tanto, K cuadrada más la suma de los ahí entradas van a estar completamente determinadas y el resto de esas coordenadas van a ser libres de variar. Entonces, por lo tanto, para cada sucesión no creciente de ahí, como en el sentido que ya definimos, vamos a tener homeomorfismos, estos. Entonces, cada WA1 acá va a ser isomorfo al CK por N menos K menos esta suma de los AIs. Porque acuérdense que algunas veces estas entradas son las que ya están cubiertas, entonces hacemos una resta y ya nos queda que esta va a ser la dimensión de esta celda WI. Entonces, bueno, si doy una bandera B1, B2 hasta Bn, que es Cn, estas subvariedades sigma A, donde A es el conjunto, la sucesión A1, A2 hasta acá, dada aquí por la expresión 20, es lo que vamos a denominar ciclos de Schubert de la Grassmanniana. ¿Vale? Entonces, bueno, algo que se prueba es que estos conjuntos WAIs, A1, A2, etcétera, dan una descomposición celular de GKN en el sentido que definió Whitehead. Y como estamos en los complejos, solamente vamos a tener celdas en dimensiones pares. Entonces, todos los mapeos frontera, lo que eso signifique, van a ser 0 y va a dar lugar a la proposición que pueden consultar aquí en la referencia de Griffiths y Harris, en la página 196, que nos dice que la homología entera, la usual de la Grassmanniana GKN, va a ser libre de torsión y va a estar generada libremente por los ciclos sigma A1, A2, A3 hasta acá, que como hemos visto es la cerradura de las celdas abiertas, y la codimensión real va a ser 2 veces la suma de los AIs. La codimensión compleja sería simplemente la suma de los AIs y la real sería 2 veces. Y entonces aquí tenemos la variación de A1 hasta acá, varía sobre todas las sucesiones no crecientes de enteros entre 0 y n menos 1. Entonces es mucho tecnicismo, pero vamos a ver ahora un ejemplo ilustrativo, más agradable. Entonces, de nuevo, el ejemplo estrella, como les había indicado, tomo un W en G24, aquí por la dimensión de esta Grassmanniana va a ser 4, doy una representación matricial de esta W, este sistema 21, cualesquiera par de dos de estas ecuaciones que sean linealmente independientes, por supuesto, va a representar las ecuaciones cartesianas de la Grassmanniana, como ya habíamos dicho, en términos de las coordenadas de Flocker. Entonces, esas coordenadas, dijimos, satisfacen, se puede probar que satisfacen la relación de Flocker que ya habíamos mencionado. Y por combinatoria, si K es igual a 2 y N es igual a 4, como en este caso, van a existir combinaciones de 4 en 2, es decir, 6 celdas de Schubert abiertas, y las cuales vamos a comentar a continuación. De codimensión 0, tenemos la celda W00, que en este caso estaría formada por la sucesión A1, A2, igual a 0. Entonces, un cálculo demuestra aquí simplemente sustituir en la expresión extraña que les había dicho de W, la 17, ¿vale? Simplemente sustituyo estos datos aquí, A1, A2, y obtengo que la dimensión de W intersección B3 tiene que ser 1.
Y la representación matricial, esa forma rara que habíamos dicho, va a ser de la forma que tenemos aquí, en la matriz. Es esta, ¿no? Aquí estas son las que son libres de variar, 4 entradas libres de variar, y estas ya son las que están completamente determinadas, como habíamos dicho. Para codimensión compleja 1, es decir, real 2, tenemos la celda W10, que de nuevo hago sustituciones y obtenemos este conjunto, ¿no? Las W en G24 que intersecadas con B2 tengan dimensión 1. Entonces aquí un cálculo puede, no me voy a poner a detallar las cuentas, pero ¿cómo caracterizamos, por ejemplo, estas W de las celdas W10? Entonces, bueno, simplemente podemos mostrar que lo que cumplen es lo siguiente. Aquí se muestra que el P34, la coordenada de bloque P34, tiene que ser 0. Porque aquí recordemos que X0 y Y0, como pertenecen aquí a este vector que está en B2, es decir, generado por los vectores E1 y E2, son elementos en C, pueden ser arbitrarios, no necesariamente 0. Entonces, para que este par de ecuaciones sea 0 simultáneamente, entonces forzosamente el P34 tiene que ser 0. Entonces, esa es una condición adicional que se tiene. Entonces, ya tenemos una característica ahí para las celdas de W10. Los elementos, perdón. Entonces, para codimensión compleja 1 o real 2, entonces, aquí lo que se tiene es esta representación matricial. Y bueno, aquí el P34 igual a 0 se puede ver fácilmente aquí de la matriz precedente, ¿no? Entonces, el análisis de las siguientes es similar. No me voy a meter a los detalles y nada más les presento los resultados, ¿no? Para codimensión compleja 2, son las Ws que están contenidas en B3. Para el caso de W11. Para el caso de W20, entonces son las W tales que contienen a B1. Su representación matricial es esta que está aquí. Aquí la representación matricial tiene la ventaja de que nos indica precisamente que aquí, si se dan cuenta, la primera fila simplemente es B1, es el generado por G1. Entonces, el B1 está contenido en W. De codimensión compleja 3, de nuevo, lo que se verifica es que en este caso la W esté contenida entre B1 y B3. Y aquí se puede ver también en la expresión que tenemos. Para codimensión compleja 4 o real 8, aquí simplemente este conjunto solamente es el que está formado por B2, la celda B2. Y la representación matricial pues es esta, lógicamente, generado por E1 y E2. Ahora los ciclos de Schubert, ¿cuáles van a ser? Entonces dijimos que tomamos el mayor o igual a 1. Entonces hacemos un cálculo y esto se puede demostrar que cualquier W en sigma 00 va a ser va a pertenecer a cualesquiera de estas celdas W11, W21 o W22. Entonces, sigma 00 va a ser esta unión, ¿no? Y esto es G24. Es decir, el ciclo sigma 00 es toda la grassmanniana, G24, en realidad. Entonces, por la proposición de Griffiths y Harris, que habíamos dicho, que nos dan estos ciclos la base de la homología singular, perdón, la homología entera. Entonces, aquí el grupo de homología, H4, aquí entendiéndolo como la dimensión, ¿sale? H4 de G24 sobre los enteros es sigma 00 de Z, es decir, este es isomorfo a Z. Y entonces, como aquí se tiene la dualidad de Poincaré, el grupo de homología va a ser H0, es decir, codimensión 0, y va a ser el isomorfo al grupo H4 de homología, que es precisamente sigma es Z, ¿no? Como habíamos dicho previamente. Para codimensión compleja 1,
son análogos para dimensión compleja 2, etcétera, y los que siguen, los cálculos son análogos. Entonces, sigma 1, 0 es esta descomposición, es esta unión de abiertos, de estas celdas. Y el grupo de homología va a ser sigma 1, 0 de Z, es decir, isomorfo a Z en realidad. Y el grupo de cohomología va a ser H1, que es este Z. Bueno, por dualidad, el grupo de cohomología H1 va a ser isomorfo a Z. Entonces, para codimensión compleja 2, tengo dos posibles ciclos, sigma 1, 1, sigma 2, 0. Sigma 1, 1 son W1, unión W21, unión W22, y sigma 2, 0 es esta unión que está aquí. Entonces aquí tengo dos generadores para el grupo de homología H2D G24, que son sigma 1, 1, sigma 1, 1 y sigma 2, 0. Entonces, aquí es el grupo H2, me queda isomorfo a sigma 1, Z, suma directa con sigma 2, Z. Y esto es isomorfo a Z cruz Z. Y en correspondencia, el grupo de homología va a ser H2 y va a ser isomorfo a Z cruz Z. Similarmente para las demás, ¿no? Para codimensión compleja 3, si observan, conforme la codimensión va creciendo, la unión va quedando más pequeña. En este caso, sigma 2,1 me queda la unión de estos dos ciclos. Y bueno, el grupo de homología va a tener solamente un generador, que es sigma 2,1. Me va a quedar sigma 2,1Z, isomorfo a Z, y en consecuencia el grupo de cohomología H3 va a ser isomorfo a Z. Y finalmente, para codimensión compleja 4, solamente tengo que sigma 2,2 es igual a W22, ¿no? La celda abierta W22. Entonces, solamente tengo este generador. Entonces, H0 es isomorfo a Z y H4 es isomorfo a Z. Entonces, ya podemos calcular aquí la homología de manera más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, que podemos concluir que cada ciclo de Schubert de G24 es una unión finita de celdas abiertas, como se puede ver. Entonces, se está cumpliendo ahí la tercera condición, si mal no recuerdo, que daba Whitehead de CW complejo. Y bueno, entonces tenemos estructura de CW complejo ahí. Y geométricamente, G24, pues va a ser el conjunto de rectas en P3, ¿sale? En este caso, tal es que fijamos una bandera proyectiva, un punto P en una recta L0, y esa recta L0 contenido en un eje plano H, en P3. Entonces lo que se tiene es que sigma 1, 0 de L0 son las rectas en P3 sobre C, naturalmente, tales que intersecados con L0 no sea vacío. Sigma 2, 0 de P me queda las rectas en P3, tales que la P pertenezca aquí a L, y sigma 1, 1 son las rectas que estén contenidos en el 2 plano, y sigma 2, 1 de PH son las rectas tales que el punto P pertenece a la recta y esa recta a su vez L está contenida en H. Entonces ya viéndolo en el proyectivo, la geometría de G24 pues ya la pensaríamos de esta manera. Ya no me puse a intentarles presentar un ejemplo más visual porque ya las dimensiones ya se salen, ya no las podemos ver, pero bueno, geométricamente para este caso así queda la geometría de las tres maneras. Entonces, bueno, si alguien quiere consultar las referencias que les mencionaba en la plática, son estas. La primera es el libro de Principios de Geometría Algebraica de Griffiths y Harris, del 78. Y la segunda es el libro de Joe Harris, de Geometría Algebraica, un primer curso, de la Spring. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a Luis Yair por su plática y damos paso a las preguntas. Las pueden hacer ya sea en el chat o también por el micrófono, levantando la mano.
Perdón, Luis, yo tengo una pregunta. Sí, doctor, Oye, dígame. entonces, pues, así como empezaste con, bueno, se empieza con el proyectivo, que es un espacio que te parametriza rectas en un espacio fin. Ahorita presentaste las mañanas, que de alguna manera te están parametrizando K-planos también en un espacio fin. Pero al final hablaste un poquito de banderas. Entonces la pregunta es si tú consideras que esto se puede hacer también para banderas. ¿No puedes construirte una variedad en la que los puntos sean banderas y también hacer este tipo de cálculos? ¿Qué podría cambiar en ese caso? Ah, bueno, sí, en esa parte se tiene lo que se denomina cálculo de Schubert. De hecho, hay dos tipos de banderas. Aquí la que les presenté es lo que se denomina bandera parcial, donde se tienen todos los subespacios encajados de cada dimensión hasta completar las n dimensiones. Esa es bandera completa. Se tienen también casos para banderas parciales, es decir, donde puedo ir, la sucesión es creciente, del encaje de subespacios es creciente, pero puede haber saltos entre las dimensiones de los espacios. Puedo ir de B1 a B3, por ejemplo, de B3 a B5, etcétera. Eh, entonces, se tienen cálculos similares, sin embargo, es un poquito más complicado, pero al menos para lo que se quiere hacer en el proyecto de tesis doctoral, pues es suficiente considerar las banderas completas, que por supuesto se puede extender a ya no solamente una bandera en particular, sino ya familias de banderas más en general. Entonces, ya tendría como que, tendría varios, familias de grassmannianas y sus respectivas banderas, y entonces ya puedo trabajar en esa parte que es, da lugar a una rama muy interesante de la geometría, que es cálculo de Schubert, que ya se mete precisamente a trabajar ya con otro tipo con banderas un poquito más generales. Y sí, pero sí, sí es posible. Esto es, digamos, como que la base de donde se parte, pero sí es posible extenderlo, ya no solamente considerando una sola bandera en particular, sino familias ya de banderas propiamente. Y entonces esa es la parte en la que estoy trabajando y en la que espero en una siguiente oportunidad poderles platicar un poquito más. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradezco nuevamente a Luis por su plática. No sé si quieras comentar algo más. Sí, bueno, nuevamente agradecer como de costumbre al comité organizador por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por supuesto a la audiencia que amablemente nos acompaña. Perdón, Luis, veo que Miguel Ángel había levantado la mano. Ah, sí, sí, adelante. Ok, la pregunta es, Luis, ¿cómo distingues entre dos banderas? ¿Cómo sabes que son distintas? ¿O qué criterio usas para decir que son lo mismo o no? Bueno, si estoy considerando, a ver aquí, déjenme llegar a la parte de banderas. Eh, aquí. Aquí sí les hice un poquito de trampa porque aquí sí estoy, bueno, doy la bandera completa, pero uno puede decir, bueno, ¿por qué te tomaste nada más los B1 como que muy facilito, ¿no? El generado por E1, B2 el generado por E1, E2 y como que qué chiste, ¿no? Pero puedo tomar cualquier otro espacio, subespacio de vectorial de dimensión 1, cualquier otro de dimensión 2, entonces voy a poder encontrar una función que me va a permitir llegar de una bandera a la otra. Entonces, la existencia de ese morfismo, esa aplicación, perdón, que me permite transformar una bandera en la otra, utiliza cálculos de cambio de base. Entonces, simplemente el resultado me dice, bueno, no te compliques tanto la existencia. Si al final de cuentas usar esta bandera con esta sucesión especial de espacios vectoriales te va a dar el mismo resultado o te va a funcionar igual que usar esta bandera trivial, esta bandera sencilla, 0, B1, B2, etcétera, hasta Bn. Entonces, no te compliques tanto, utilízalo. Entonces, simplemente
esa parte, ¿no? Entonces no es necesario, es un resultado muy bonito que me dice, bueno, para cualesquiera banderas completas, en este caso, puedo encontrar una función que me transforma la una en la otra y por lo tanto no necesito quedarme con una bandera un poquito más complicada, si puedo hacer los cálculos en banderas más sencillas, ¿no? Como en este caso, que es la trivial. Pero sí existe una función. Entonces, ¿cómo distinguiría? Para responder finalmente su pregunta, doctor. Entonces, si yo no soy capaz, digamos, de encontrar una función que me transforme, que me pueda llevar de una bandera a la otra, entonces, pues sí, tendría banderas diferentes. Eso se tendría un poquito más quizá para el caso de banderas parciales. Pero en el caso de banderas completas, como imaginen que acá abajo tengo un B1', B2', B2 tilde, perdón, etcétera. Entonces, como van a ser subespacios de la misma dimensión, entonces va a existir un isomorfismo entre este B1 y el que está acá, el B2 y el B2 tilde, etcétera. Y entonces, con base en eso, me construyo mi función de transición, parecido a lo que se hizo con el cálculo de transformar una matriz en la otra y ver que dos elementos representan la misma Grassmanniana. Entonces, esto podemos hacer aquí y probar finalmente que dos banderas realmente funcionan, ¿no? Funcionan lo mismo. Ahora sí que en términos de cálculos, llegaría a los mismos resultados que se quiere, pero el trabajo sería más simple en esta bandera en particular. Entonces, ese morfismo me garantiza que no importa con cuál trabaje, los resultados van a seguir siendo válidos. Ok, gracias. Bueno, entonces, ahora sí parece que ya no hay más preguntas. Le agradecemos a Luis nuevamente. Y por el día de hoy, se concluyen las actividades en este salón. Pero los invitamos donde a las 14:30 horas se va a transmitir la plática Una introducción a las redes neuronales. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.